Imagine algo. Mañana despierta, toma su teléfono y descubre que el dividendo volvió a subir otra vez. La cuota de la casa es más cara, el combustible aumentó, el costo de la vida sigue presionando y aparece una reacción completamente humana, la necesidad de encontrar una explicación, un responsable, el gobierno, el presidente, un ministro, alguien, porque necesitamos creer que existe una persona tomando las decisiones. Alguien al mando, alguien que controla lo que ocurre. Entonces decide buscar respuestas. Golpea una puerta, detrás aparece el gobierno. Y usted pregunta, ¿ustedes decidieron esto? Y la respuesta es extraña. Sí, pero no completamente. Entonces abre otra puerta y detrás aparece otra institución, y luego otra, y mientras sigue avanzando descubre algo inquietante. Que el poder sigue existiendo, pero cada vez resulta más difícil encontrar exactamente dónde está. Y quizá ahí comienza una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. ¿Por qué, si una decisión cambia profundamente nuestras vidas, sabemos realmente quién la tomó? ¿Sabemos realmente dónde fue tomada? ¿Sabemos siquiera a quién exigirle una respuesta? Esto es Anatomía del Poder. Hay una idea que probablemente todos aprendemos desde niños. Vivimos en democracia, votamos, elegimos autoridades, las autoridades gobiernan y el país avanza. Parece simple, ¿no? Demasiado simple, porque basta observar con atención para descubrir algo extraño. Muchas de las decisiones que más afectan nuestra vida cotidiana no pasan directamente por una urna. No votamos al presidente del Banco Central, no elegimos a los jueces de la Corte Suprema, no decidimos cuánto costará el petróleo, no controlamos el valor del dólar, no escogemos a quienes mueven los grandes mercados internacionales. Y sin embargo, todos ellos pueden modificar profundamente nuestras vidas. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos entendiendo correctamente cómo funciona una democracia moderna? Porque quizá el problema no sea solamente político, quizás también sea un problema de comprensión. Para responder eso hay que retroceder varios siglos, porque las democracias modernas nacieron intentando resolver uno de los problemas más peligrosos de la historia humana. ¿Qué ocurre cuando una sola persona concentra demasiado el poder? La historia tiene demasiadas respuestas. Reyes, emperadores, dictadores. Gobiernos donde una sola autoridad podía decidir prácticamente todo. Y muchas veces esas historias terminaban igual. Abusos, persecuciones, corrupción, pérdida de libertades. Por eso Montesquieu desarrolló una idea que terminaría transformando una parte importante de la política moderna. El poder debía dividirse, porque cuando una sola autoridad concentra demasiado control, la libertad corre peligro. Y desde ahí nace gran parte de la arquitectura política que hoy parece normal: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 3 poderes distintos, 3 poderes diseñados para vigilarse mutuamente. 3 poderes diseñados para impedir que alguien controle todo. Y probablemente gracias a esa idea, hoy vivimos en sociedades mucho más libres que gran parte de la historia humana. Pero aquí aparece una paradoja extraordinaria, porque el mismo sistema que nació para evitar abusos, también volvió mucho más difícil identificar dónde está hoy día realmente el poder. Porque cuando algo cambia en nuestras vidas, queremos respuestas y queremos responsables. Es natural. Una familia compra una casa, firma un crédito hipotecario, hace cálculos, proyecta el futuro y de pronto las cuotas comienzan a subir mes tras mes. El presupuesto se aprieta, la preocupación aparece y entonces surge una pregunta. ¿Quién decidió esto? ¿El presidente? ¿El Congreso? ¿El ministro de Hacienda? La respuesta es mucho más compleja. Porque detrás de una tasa hipotecaria aparecen la inflación, tasas de interés, mercados financieros, expectativas económicas, riesgo país, política monetaria. Es decir, la decisión que terminó afectando a esa familia probablemente no nació en una sola oficina. Nació dentro de una estructura mucho más completa y exactamente lo mismo ocurre con muchísimas otras cosas.
con el combustible, el dólar, los créditos, los alimentos, la inversión, el empleo, en fin. Porque hoy el poder no se mueve dentro de una sola institución, se mueve dentro de redes completas de decisiones. Y mientras más complejo se vuelve el mundo, más complejo se vuelve también el poder. Pensemos ahora en Chile. ¿Quién gobierna realmente? La respuesta automática parece sencilla. El presidente de la República. Y sí, pero solamente hasta cierto punto, porque el presidente no puede aprobar leyes por sí solo, no puede dictar sentencias judiciales, no puede actuar por encima de la Constitución, no puede ignorar a la Contraloría y tampoco puede intervenir directamente en decisiones monetarias del Banco Central. Y eso no es una falla del sistema, es exactamente como fue diseñado. Porque las democracias modernas aprendieron a desconfiar profundamente del poder concentrado, incluso cuando ese poder tiene apoyo popular. Quizás uno de los ejemplos más interesantes es el del Banco Central, porque ahí aparece una de las revelaciones más importantes de este capítulo. La mayoría de las personas vota creyendo que el gobierno controla completamente la economía del país, pero eso no es exactamente así. El Banco Central chileno es autónomo, constitucionalmente. Eso significa algo enorme. Si mañana un presidente, por ejemplo, quisiera bajar artificialmente las tasas de interés para intentar estimular la economía antes de una elección, simplemente no puede hacerlo, porque esa decisión no depende directamente de la moneda. Depende de una institución autónoma creada precisamente para impedir que herramientas económicas extremadamente sensibles pueden o queden sujetas más bien a presiones políticas de corto plazo. Y aquí aparece algo inquietante. Millones de personas pueden culpar al gobierno cuando aumenta el dividendo de sus casas, pero la decisión que terminó afectando ese crédito pudo haber sido tomada por personas que jamás aparecieron en una papeleta electoral. Y eso no significa que la democracia desapareció, significa algo mucho más complejo, significa que así fue diseñada. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si las democracias modernas fueron diseñadas para limitar el poder, ¿también fueron diseñadas para limitar a las mayorías? La respuesta probablemente sorprende, pero en gran medida sí, porque las democracias modernas no buscan solamente que la mayoría gobierne, también busca impedir que cualquier mayoría concentre demasiado poder. Por eso existen constituciones, tribunales, derechos fundamentales, organismos autónomos, contrapesos institucionales, porque las democracias modernas nacieron sobre una idea extremadamente importante. Las mayorías son esenciales, pero también pueden equivocarse, y por eso el sistema incorpora límites, incluso cuando una decisión, parece popular, incluso cuando una mayoría la respalda. Y aquí aparece probablemente el descubrimiento más importante de todo este capítulo. Porque durante años muchas personas han sentido algo difícil de explicar, la sensación de distancia, la sensación de que las decisiones importantes ocurren lejos de mí, la sensación de que el poder existe, pero cada vez cuesta más identificar exactamente dónde está. Y quizás esa sensación no sea una ilusión, quizás sea una consecuencia directa de cómo fueron construidas las democracias modernas. Porque mientras más instituciones aparecen, más complejo se vuelve seguir el recorrido de una decisión. Y quizá ahí aparece una de las contradicciones más extrañas de nuestro tiempo. Nunca habíamos vivido en sociedades tan preparadas para tomar decisiones complejas y al mismo tiempo, nunca tantas personas habían sentido que ya no entiende quién toma esas decisiones. Y quizá por eso tantas personas sienten que algo comenzó a romperse, porque siguen votando, siguen participando, siguen escuchando promesas, pero cada vez más entienden menos dónde termina realmente esas decisiones. Chile tiene ejemplos muy claros de estas tensiones. Los retiros previsionales mostraron algo extraordinariamente interesante. Millones de personas observaron cómo una misma decisión atravesaba múltiples centros de poder al mismo tiempo. El Congreso impulsaba la reforma, el Ejecutivo intentaba frenarla, el Tribunal Constitucional intervenía, economistas advertían consecuencias y mientras todo eso ocurría, los ciudadanos observaban una discusión distribuida entre múltiples puertas institucionales. Gobierno, Congreso, tribunales, organismos técnicos, todos ejerciendo influencia al mismo tiempo. Y ojo, ahí aparece una pregunta mucho más fascinante. Cuando una decisión
pasa por tantas puertas distintas, ¿quién responde finalmente por ella? Pero aquí ocurre otra transformación gigantesca, porque algo cambió profundamente durante el último siglo. Las sociedades se volvieron extraordinariamente complejas, mucho más complejas que antes. Hoy un país no administra solamente carreteras, hospitales o ministerios, administra también energía, datos, telecomunicaciones, infraestructura crítica, mercados capaces de reaccionar en segundos, cadenas logísticas que cruzan continentes completos, inteligencia artificial y también ciberseguridad. Y mientras más complejo se vuelve el mundo, más complejo se vuelve también el poder. Y mientras más compleja se vuelve una sociedad, más decisiones pasan a manos de especialistas, expertos, reguladores, instituciones, organismos técnicos, y entonces aparece una pregunta inquietante. ¿Puede una democracia moderna funcionar sin expertos? Probablemente no, pero ahí surge otro problema, porque mientras más decisiones toman los especialistas, más difícil parece para la ciudadanía entender quién está tomando esas decisiones. Tomemos un caso concreto. El puerto exterior en San Antonio, más de una década de estudios, evaluaciones ambientales, gobiernos distintos, presidentes distintos, y aún así el proyecto siguió avanzando. Entonces aparece una pregunta interesante. ¿Quién tomó realmente esa decisión? ¿Un presidente? ¿Un ministro? ¿Una empresa? ¿Un tribunal? ¿Algún servicio público? La respuesta probablemente es más compleja que cualquiera de esas opciones, porque participaron instituciones completas. Evaluaciones, normativas, servicios técnicos, procesos administrativos, planificaciones de largo plazo. Y ahí aparece una de las características más importantes del poder moderno. Muchas veces las decisiones más grandes no pertenecen a una sola persona, pertenecen a estructuras completas. Y quizá por eso, San Antonio, muchas personas sienten que Puerto Exterior avanza mientras sigue siendo difícil identificar quién responderá realmente por las consecuencias que enfrentará la ciudad. Porque mientras el país discute crecimiento económico y comercio exterior y competitividad, hay ciudades completas intentando entender quién responderá cuando aparezcan las consecuencias. Y quizás ahí aparece una de las tensiones más profundas de las democracias modernas. Todos conocemos los beneficios, pero muchas veces resulta mucho más difícil identificar quién asume los costos, porque quizá por eso tantas personas sienten que la democracia sigue existiendo, pero cada vez cuesta más encontrarla en la vida cotidiana. Y quizá aquí aparece la imagen más importante de todo este capítulo. Imagine nuevamente a ese ciudadano buscando respuestas. Golpea una puerta, aparece una institución. Abre otra, aparece un organismo técnico. Abre otra, aparece un tribunal. Abre otra, aparece un regulador. Abre otra, aparece el mercado. Y mientras sigue avanzando, descubre algo inquietante. Porque mientras intenta entender quién tomó una decisión, el dividendo ya subió. Y el combustible ya aumentó. La ciudad ya cambió por completo. Y esa es probablemente una de las características más desconcertantes del poder moderno. Sus consecuencias llegan mucho antes que sus explicaciones y existe todavía otra dimensión, probablemente una de las más importantes del siglo XXI. Porque antes de decidir algo, primero debemos decidir qué estamos hablando. Y ahí aparece otro tipo de poder, la capacidad de instalar temas, de construir preocupaciones, de definir prioridades, los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas digitales, los algoritmos. Porque quien logra instalar una conversación muchas veces condiciona todas las decisiones posteriores y eso también es poder. Durante décadas, los medios tradicionales concentraron gran parte de la capacidad para construir agenda pública. Hoy esta capacidad está mucho más distribuida, pero no necesariamente más democratizada, porque ahora aparecen nuevos actores, grandes plataformas tecnológicas, empresas capaces de decidir mediante algoritmo qué contenido verá una persona, qué noticia aparecerá primero, qué tema dominará la conversación, y entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Cuánto poder tienen hoy empresas tecnológicas que nunca fueron elegidas democráticamente, pero que influyen diariamente en la información que consumen miles de millones de personas? Porque quizá el poder moderno ya no consiste solamente en gobernar. Muchas veces consiste en decidir sobre qué discutimos.
Y aquí aparece uno de los aportes más importantes del politólogo Robert Dahl. Dahl sostiene que las democracias reales no funcionan mediante un único centro de poder, funcionan mediante múltiples centros de influencia compitiendo entre sí. Gobiernos, congresos, tribunales, empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales, ciudadanos, todos intentando influir, todos intentando empujar decisiones, todos intentando ejercer algún grado de poder. Y quizá ahí aparece una de las definiciones más importantes de este capítulo. Las democracias modernas no consisten solamente en votar, consiste también en la capacidad real de influir. Por eso sería un error concluir que los ciudadanos no tienen poder. Lo tienen y tienen mucho. Las elecciones cambian gobiernos, cambian prioridades y cambian agendas. El estallido social de 2019 obligó a sistemas políticos chilenos completo a abrir un proceso constitucional. Eso no ocurrió porque una élite simplemente quisiera hacerlo. Ocurrió porque millones de personas alteraron el equilibrio político del país. La ciudadanía entonces sí tiene capacidad de modificar profundamente el rumbo de una nación. Negarlo sería falso, pero también sería falso afirmar que controla directamente todas las decisiones. Porque las democracias modernas fueron construidas precisamente para impedir que cualquier actor concentre demasiado poder. Ni un presidente, ni un congreso, ni un tribunal, ni una empresa y muchas veces ni siquiera una mayoría. Entonces, volvamos al comienzo. Una familia ve subir su dividendo, un trabajador observa cómo aumenta el combustible, la ciudad presencia cómo un megaproyecto transforma completamente su territorio. Y todos hacen la misma pregunta: ¿quién decidió esto? Y quizás ahí aparece una de las respuestas más difíciles de aceptar, porque muchas veces no existe una sola persona responsable. Muchas veces existe una estructura completa tomando decisiones al mismo tiempo. Gobierno, instituciones, mercados, tribunales, reguladores, organismos técnicos, ciudadanos, todos interactuando dentro de una red mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Y quizás ahí aparece la conclusión más incómoda de todas. El problema no es que los ciudadanos no tengan el poder. El problema es que el poder moderno está tan distribuido que muchas veces resulta difícil saber con quién ejercerlo, contra quién, y quizás por eso tantas personas se sienten frustradas. Distancia, desconfianza, no porque el poder haya desaparecido, sino porque cada vez cuesta más verlo, más seguido, más entenderlo, porque quizá la verdadera crisis no sea solamente política, también tiene que ser una crisis de comprensión, una crisis donde millones de personas siguen viviendo bajo decisiones que afectan profundamente sus vidas, mientras cada vez resulta más difícil identificar dónde comienzan esas decisiones. Quizás el ciudadano del siglo XXI sigue caminando por el mismo edificio, golpeando puertas, buscando respuestas, buscando responsables, buscando entender quién decide. Y quizá la pregunta más incómoda de todas no sea quién gobierna. Quizá la pregunta sea otra. Si mañana una decisión cambia profundamente su vida, ¿sabría exactamente qué puerta golpear? Porque quizá la pregunta nunca fue quién gobierna Chile. La pregunta es otra. ¿Dónde realmente está el poder? Y quizá la respuesta sea aún más inquietante que todo eso. Sea descubrir que el poder nunca desapareció, simplemente dejó de estar concentrado en un solo lugar. Esto fue Anatomía del Poder.